Asambleísta Salvador Quispe. Gracias, señora presidenta. Saludos para usted. Saludos a los colegas asambleístas. Saludos a los señores ministros quienes comparecen esta mañana y tarde ante el pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea Nacional. Saludos para todos los conciudadanos ecuatorianos que nos están siguiendo a través de las distintas redes y medios de comunicación. Señora presidenta, he pedido hacer el uso de la palabra para sumarme a ese clamor, en nuestro caso, desde el sur del Ecuador. Y quiero referirme puntualmente a los informes que hizo el señor ministro Marcelo Cabrera. Gracias, señor ministro, por haber mencionado el proyecto vial denominado el eje vial número 4, que nace, como usted conoce, nace allá en Bolívar, en el puerto Bolívar, cerca a Machala, y avanza por Chaguarpamba, Loja, Vilcabamba, entra a Zamora Chinchipe, por Palanda, Zumba, llega a La Balsa, el puerto internacional, entra al Perú y llega hasta Sara Meriza. Como usted conoce, señor ministro, este no es un proyecto que va a satisfacer el cantón Palanda y el cantón Chinchipe, como en su momento despectivamente lo manifestó el señor director zonal 7 de Loja, el ingeniero Punín, diciendo expresamente que no justifica hacer esa carretera porque son unos pueblos pequeños. Usted conoce, señor ministro, este proyecto no es de ahora. Este proyecto vial es un compromiso del Estado ecuatoriano adquirido el día 26 de octubre del año 1998 a partir de la firma de la paz Perú-Ecuador. Antes de la firma de la paz nos decían que como vivimos en conflicto no había cómo atender a los pueblos de frontera del sur. Y nos dijeron que con la firma de la paz, ahí sí va a haber un ambiente para poder invertir, para poder atender los derechos, los sueños, los anhelos de los pueblos del sur de la patria. Desde el año 1998, vamos año 2022, 24 años prácticamente, señor ministro. 24 años han transcurrido. Y le agradezco, señor ministro Marcelo Cabrera, por su gentil aceptación de visitar los cantones de Palanda y de Chinchipe a inicios de su gestión. Y nos fuimos a ver con nuestros propios ojos la situación actual de ese proyecto. Un proyecto que en 24 años está literalmente a medias. Se contrató un primer tramo por allá por los años 2012, pero ya sabemos la historia. Ese tramo no se terminó, se quedó a medias.
Se escuchaba nomás en esos días hablar de que no se preocupe por el resto porque ya tenemos carreteras. Pero acá en el sur del país, ni siquiera ese primer tramo que se contrató desde Vilcabamba hasta Bellavista, que son 101 kilómetros, ni eso siquiera se concluyó. Hasta el día de hoy hay tramos que sigue como era la carretera hasta antes de la contratación de esos tramos. Como usted conoce, ministro, se ha contratado para la construcción de 4 puentes que están pendientes en ese tramo, pero no pasa absolutamente nada. Han vencido los plazos del contrato hace tiempos. Hasta el día 24 de diciembre del año 2021 han pasado más de 230 días. Ha vencido el plazo del contrato y no se inician los trabajos de esos 4 puentes. Se nos dijo públicamente que el 24 de diciembre del año pasado iban a retomar o a iniciar los trabajos de estos 4 puentes que usted conoce, señor ministro, porque usted nos acompañó, usted vio. Le debo contar, señor ministro, cuando usted tuvo la gentileza de visitarnos y paramos allá junto al proyecto de la construcción del puente sobre el río Palanda, usted recordará cómo estaba ahí su director zonal, el ingeniero Punín, corriendo muy ágil, y los trabajadores y las máquinas estaban sonando. Todos pensamos que ese trabajo que estaban allí haciendo ese día iba a continuar hasta terminar la construcción de ese puente. Pero resulta, señor ministro, que cuando ya usted y todos nosotros regresamos de ese recorrido, al siguiente día apagaron las máquinas. Y si usted va a ver este rato, sigue exactamente igual como cuando usted visitó y le dijeron a usted y a todos, nos dijeron que ya se estaba retomando los trabajos y que pronto iba a terminar ese puente. Resulta que no hay nada. Nos engañaron, señor ministro. Y sobre todo le engañaron a usted, porque usted les dijo que inicien los trabajos y se comprometieron públicamente. Pero luego, cuando usted ya se regresó, como diciendo, ya se fue, ahora qué importa, pararon todo. Y ahí está en cero. Igual los otros 3 puentes, que en total son 4. Señor ministro, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos años más tiene que esperar el sur de la patria? Estas provincias, como Zamora Chinchipe, que hemos tenido aquí, a nuestra manera, defender el territorio nacional. Ya quisiera tener el tiempo para contar los episodios que vivimos desde niños, junto a los militares, junto a las Fuerzas Armadas, viendo sobrevolar helicópteros peruanos por sobre nuestras comunidades aquí en la frontera. Y así hemos defendido el territorio nacional. Y las gestas históricas de Paquisha, Mayay y Cumanchinaza, que le dieron una expectativa positiva para el Ecuador, no solamente para nuestros pueblos acá. Tanto es así que tenemos el himno a Paquisha, surgido a raíz de las gestas históricas del año 1981. Y como dice la historia, la guerra del Cenepa, año 1995, Coangos, Paquisha, Paquisha Alto, se firma la paz. Y a partir de eso se viene el olvido para nuestros pueblos, señor ministro. Por eso levantamos la voz desde Zamora Chinchipe, reclamando por lo menos de esa carretera, el eje vial número 4, por lo menos eso, porque nos ofrecieron $3,000 millones para el desarrollo de los pueblos de frontera. ¿Dónde están esos $3,000 millones
que tanto novedad se hizo en el año 1998. Por lo menos, señor ministro, póngase como prioridad la terminación del eje vial número 4. Terminemos ese contrato firmado en el año 2012. ¿Dónde están los responsables? Tanto desde el Estado, tanto desde el contratista. Ya nadie responde sobre eso. Pero terminemos por lo menos de eso primero. Y segundo, el segundo tramo de Bellavista a La Balsa. 101 kilómetros. Veo ahí ya los estudios en buena hora. Usted supo decir en su intervención que están buscando los recursos. Hubiese sido bueno que nos informe. Ya aquí están las partidas para atender con esas necesidades. Señor ministro, no nos haga que otra vez tengamos que salir en una marcha desde Zamora Chinchipe a Quito. Le quiero pedir, señor ministro, tuvimos una reunión el pasado 5 de enero en la ciudad de Zumba, a donde llegaron autoridades del norte del Perú y también estuvimos autoridades del sur del Ecuador. Y obviamente hay el pedido de que se termine con esa carretera y hagamos la gestión necesaria para ese propósito. Y hay el pedido, y le traslado de este pedido de las provincias del sur, de los pueblos del sur, que nos reciba el señor presidente de la República el Día de la Amazonía Ecuatoriana, este 12 de febrero. Queremos conversar con el propio señor presidente de la República y que nos informen cuál es el criterio de estos derechos de los pueblos del sur en materia de vialidad y cuál es la planificación y cuál es el cronograma y cuáles son los recursos que se van a invertir. No más olvido, señor ministro. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando? Porque somos de acá, del sur de la patria. Nosotros se lo informamos, ministro, con mucho gusto. Somos exportadores de un café de calidad. Ese es el aporte que damos, entre otras cosas, ministro. Pero no nos tengan con esas carreteras que en grandes tramos han hecho al pulso de la gente, con herramientas manuales, hace décadas atrás. Y es por ahí donde se está circulando. Ahora por la pandemia hay este paréntesis, pero antes de eso, por esas carreteras se iban los buses de 40 pasajeros desde Zamora, Loja, Palanda, Zumba, La Balsa, hacia Jaén, con alto riesgo, con un alto riesgo, señor ministro. Y otra cosa, que cuando uno sale del Ecuador al Perú, llega al puente internacional de La Balsa, una carreterita, como dijo algún colega asambleísta, un chaquiñán, literalmente un chaquiñán. Por lo menos, con todo el respeto al colega Vinuesa, en Chimborazo por lo menos hay carretera de doble carril. Aquí, carretera binacional, ni siquiera está un carril completo. Pero por ahí, y cuando uno entra al Perú, pasando el puente internacional, carretera asfaltada. Uno regresa de alguna ciudad del Perú, carretera asfaltada, hasta el límite con Ecuador. Entra al Ecuador, un chaquiñán completo. Vergüenza nacional, señor ministro. ¿Hasta cuándo? Este es el punto que sueña y reclama Zamora Chinchipe. Y yo, como un legislador nacido en esta tierra, he reclamado sobre esto desde el año 2003. Y no nos cansaremos hasta conseguir que se haga realidad estos anhelos de nuestros pueblos. Y solo señalo, porque se me termina el tiempo, ministro, está pendiente la terminación de la carretera Zumbi-Guaysimi, cantones Centinela del Cóndor hacia Nangariza. Ha hecho el Estado Central, a través de Ecuador Estratégico, un buen porcentaje. Un proyecto que también empezó en el año 2012. Y ahí está a medias, señor ministro. ¿Hasta cuándo? Y finalmente, el tramo de la carretera de Zamora a Macas, la troncal amazónica. Una carretera con alto peligro porque hay unos baches, si eso se puede llamar baches,
dando un riesgo terrible, ministro. Y la gente reclama, aquí no hay asambleístas, dice la gente. Por eso yo me he acercado con el riesgo de que me estén denunciando, que me voy a hacer gestión en el ministerio, pero no me queda más. Pero ni siquiera las reuniones que hemos tenido, ministro, han sido suficientes para poder atender con oportunidad y arreglar estas carreteras para evitar el riesgo que corren los usuarios de las vías, los buses que van desde Zamora por la Amazonía hacia la capital de la República, hacia tantos destinos. Le pongo en su conocimiento, ministro, aquí en Zamora Chinchipe están haciendo minería junto a los ríos y las carreteras están cerca a los ríos. Y con esa minería están poniendo en riesgo la troncal amazónica. Ministro, pida los informes y ponga la denuncia pertinente en la Fiscalía para que la Fiscalía investigue quiénes son los responsables de estar poniendo en riesgo las carreteras. Ejemplo, en el sector de Chamico, aquí a 10 minutos de la ciudad de Zamora, porque usted es el responsable de las carreteras estatales. Si no le informan sus delegados que tiene acá en Zamora, en Loja, pues ya le informo, ministro. Y no quiero mañana tener que rendirle cuentas a usted. Por eso le estoy poniendo la información, para que a través de su equipo jurídico pongan donde corresponda las denuncias y se evite este tipo de destrucción de las carreteras como consecuencia de la minería. Eso es, señor ministro, esperamos tener su respuesta, no para Salvador Quispe, para los pueblos que han aportado con su vida para defender la integridad territorial. Y aquí estamos para seguir trabajando por el bien del Ecuador. Pero no es justo que siga el olvido de parte del Estado central. Gracias, señora presidenta, señor ministro, colegas asambleístas.